Y le cuento que uno de los primeros mensajes que recibí ayer manifestando su solidaridad por este terrible atentado terrorista contra la comunidad judía en Sydney fue de este hombre que ha ocupado todos los cargos más importantes en la política de la República Argentina, con una enorme experiencia y que ha tenido siempre mucha claridad. Entre otras cosas, le cuento también con este actual gobierno de Milei, por lo menos en lo que ha hecho siempre a saber los resultados electorales, seguramente porque conoce y mucho, y también para acompañar este proceso que está atravesando la Argentina con todas las dificultades que significa un proceso de transformación. ¿De quién hablo? Hombre que además, desgraciadamente para nosotros, se ha devenido también en un medio de comunicación, porque después de salir de la política se dedicó y se dedica mucho al análisis. No sé si recibió ayer uno de estos Martín Fierro de los famosos nuevos streamers y plataformas, pero no lo necesita. En su canal está permanentemente también ayudándonos a entender este mundo. ¿De quién hablo? Del doctor Carlos Rucauf. Carlos, ¿cómo le va? Buen día. Miguel Stoyerman lo saluda. ¿Qué tal, Miguel? Un placer para mí poder hablar con ustedes y con todos los que te escuchan. Y bueno, y reitero el dolor que significa este brutal atentado antisemita, porque de eso se trata, aunque el gobierno australiano ha dado algunas eh, respuestas que a mí no me satisfacen. Creo que el mundo entero tiene que comprender que hay una lucha por la civilización que nos incluye a todos aquellos que estamos siendo agredidos, pero fundamentalmente al pueblo judío que es agredido una vez más, como tantas veces en su historia, a partir de causas inventadas, de difamaciones, de maldades, y entonces hay que estar más alerta que nunca, y sobre todo nosotros en nuestra patria, porque aquí ya hemos tenido dos atentados terroristas del mismo tipo de gente, en ese caso mucho más organizados, en este caso parecen ser los famosos lobos solitarios, pero en todo caso hay que estar muy atentos todos. Carlos, sin duda la Argentina ha sabido del dolor, el terrorismo y también nuestro pueblo saber lo que es ser un poco la punta del iceberg de la civilización y por eso permanentemente ser atacado. Pero hay tantos temas que estás abordando y tenemos pocos minutos, con lo cual quiero aprovecharte y al máximo. Comencé diciendo sobre tu apoyo a este gobierno de Javier Milei. ¿Qué dirías? Bueno, yo no es que apoyo al gobierno, sino que estoy de acuerdo con políticas que me parecen claves. Yo hace mucho tiempo dejé la política para pasar a una tarea de análisis de la realidad. Trato siempre de ser lo más objetivo posible y cuando uno ve que se produce una reconversión cultural en la Argentina, que los argentinos nos damos cuenta que se puede pensar distinto, pero no se puede volver al pasado kirchnerista que fue realmente un desastre, que nos llevó a una situación otra vez de una gran desesperación. Milei está haciendo algo que para mí es muy importante, que es bajar el gasto público, establecer un pilar fundamental de cualquier sociedad que quiera andar bien, que es el equilibrio fiscal, ¿no? Esto no es un tema ideológico, como muchos plantean. Yo siempre recuerdo que Néstor Kirchner, cuando asumió en su discurso inaugural en el Congreso de la Nación Argentina, dijo no se puede gastar más de lo que entra, no se puede emitir en forma exagerada porque produce inflación, que es el peor de los impuestos que pagan los que menos tienen. Bueno, después se han olvidado y han hecho realmente lo que todos conocemos. Creo que está bien lo que está haciendo Milei de bajar fuertemente el gasto público. Son importantes estas leyes que se empiezan a tratar ahora, una reforma laboral que permita que realmente un empresario pequeño o mediano pueda tomar un empleado o un obrero sin pensar que un juicio después le quiebra la empresita, un sistema penal moderno que castigue a los delincuentes y proteja a la gente que trabaja, una estructura fiscal mucho más sencilla para que si vos querés invertir, meter una empresa, hacer algo pequeño, no tengas que hacer tantos papeles, que tengas que buscar
un contador para que te lleve tu pequeña empresa, porque ya ahí tenés un costo sobre las espaldas brutal. La Argentina está hace mucho tiempo paralizada en materia de inversiones y las inversiones necesitan seguridad jurídica. Ujú. Yo quiero dejarte para después del panorama de noticias muy breve y para poder seguir dialogando todo lo que has dicho del actual gobierno de Javier Milei. La gran mayoría de los argentinos lo acompaña, seguramente, más allá de matices. La pregunta que quiero dejarte planteada es, ¿qué es lo que le dirías que le está faltando a este gobierno de Javier Milei? ¿Cuál sería una crítica, obviamente constructiva, a este momento y este modelo que está atravesando la Argentina? Panorama de noticias muy breve, estamos con el doctor Carlos Rucauf y continuamos charlando con él. Y le agradecemos al doctor Rucauf que ha tenido la paciencia de estar con nosotros en el panorama de noticias. Le dejamos una pregunta formulada antes del mismo que tiene que ver con qué le agregaría este modelo del gobierno de Javier Milei, qué crítica constructiva le haría a este gobierno. Doctor Rucauf, lo escuchamos. Lo que está agregando ahora el gobierno, porque el gobierno hasta la derrota en las elecciones provinciales del 7 de septiembre tenía una actitud de aislamiento. A partir de ese momento abre una vía de conversación con todas las fuerzas políticas democráticas de la Argentina. Esto hoy se está haciendo realidad, especialmente con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de gabinete Adorni, con los señores gobernadores. Nadie le pide a los gobernadores que cambien su ideología, que tienen derecho a seguir pensando cada uno, como es natural en cualquier democracia, lo que piensan. Lo mismo pasa con el presidente, pero es importante que haya acuerdos para sacar las leyes que los argentinos necesitan, no un gobierno. Por ejemplo, decía hace un rato la ley laboral, la ley penal, la reforma del Código Penal, bajar la presión fiscal en la Argentina, garantizar una actitud realmente de colaboración en cuanto a tener un presupuesto nacional. La Argentina no tiene presupuesto nacional hace 3 años. Bueno, ahora está ya en el Senado el análisis de la ley laboral, que esta semana va a empezar, en la Cámara de Diputados el presupuesto, y en extraordinarias, o quizá en marzo, se irán definiendo leyes, y esas leyes para definirse necesitan de eso, del diálogo. Y creo que el diálogo era un tema que era una asignatura pendiente. Claro, usted conoce mucho los estamentos del poder y yo voy a decir incluso algunas mafias enquistadas en la Argentina. No va a ser un camino fácil, ¿no? No, no es un camino fácil, pero para transitarlo no se lo puede transitar solo. Clarísimo. Doctor Rucauf, vamos un poco más allá de nuestro ombligo. Usted ha estado muy atento a lo que parece un cuento del gato y el lobo y nadie sabe cuándo realmente va a haber un cambio en lo que hace a, bueno, Venezuela. ¿Qué nos dice respecto del futuro y el presente del gobierno de Maduro? Bueno, Maduro es un impostor y un usurpador. El presidente de Venezuela es Edmundo González Urrutia por decisión del pueblo venezolano, hasta tal punto que ni los más amigos de Maduro como Lula reconocen que Maduro sea el presidente legítimo, porque jamás mostró las famosas actas de las elecciones, cosa que sí hizo Corina Machado. Yo sé que hay una inmensa impaciencia sobre cuándo se libera Venezuela, pero hay que tener en cuenta dos cosas que viene repitiendo permanentemente el gobierno norteamericano. No quieren víctimas civiles, no quieren ciudadanos norteamericanos que mueran. Entonces, la tarea se complica porque una cosa es una guerra y otra cosa es capturar narcotraficantes y llevarlos ante la justicia, hundir lanchas, o ahora este tema de los petroleros, que me parece importante explicarle a los oyentes que no es verdad que ese petrolero era venezolano.
ese buque petrolero es un buque pirata. Esto es un buque que dice tener bandera de Guyana, pero no está escrito en Guyana. Hay muchos barcos piratas haciendo la venta de petróleo en negro. El petróleo en negro que vende Venezuela no le entra el dinero al pueblo venezolano, sino al bolsillo de los narcodictadores, porque no está registrado ese petróleo, no lo vende PDVSA, lo venden ellos en este sistema de oscuridad que tiene una parte significativa del movimiento del petróleo crudo en el mundo y que no es solo perseguido por los Estados Unidos, es perseguido también por las otras potencias porque saben que todo lo que implica mercado negro del petróleo implica una distorsión de un mercado que sigue siendo sumamente importante. ¿Cuándo va a caer el régimen venezolano? Yo no lo sé. Me han dado en diversas oportunidades información que luego pude darme cuenta de que no era así. También dieron información los norteamericanos cambiada respecto a por dónde se escapaba Corina Machado, pero bueno, la sacaron en un operativo que es realmente cinematográfico, que yo lo subí a mi canal de YouTube explicándolo todo con mapas, donde digo es realmente esta operación que ellos llamaron Dinamita Dorada, es realmente una cosa de una serie de televisión. Pero así como se la llevaron a Corina Machado, podrían entrar y llevárselo a Maduro o a Cabello a un tribunal. Pero no sé cómo termina, porque obviamente aquí aparece un tema que nunca uno sabe el detalle, que es las conversaciones, como dirían los italianos, sotto la tavola, bajo la mesa, entre Estados Unidos, China y Rusia. Bien, justamente le quería de alguna manera plantear que ampliemos el Zoom, porque usted mencionó, claro, a Brasil, se podría agregar Colombia y otros más en la región, y de alguna manera en este mundo de la hipocresía y de los intereses, lo que se está jugando no es solo Venezuela, sino bastante más. Y ahí agregamos lo que está pasando en Europa y los intereses, si usted mencionó China y Rusia, y hay Irán y otros actores, por eso es tan complicado, entre otras cosas. ¿Cómo está viendo este mapa de reestructuración de los poderes y justamente este Estados Unidos que está tratando de imponer la fuerza, pero que en algunos lugares, como en Venezuela, todavía no logra un resultado concreto? Bueno, en primer lugar, resultado concreto van a terminar logrando porque obviamente Trump no puede haber metido el 20% del total del poder aeronaval norteamericano, que es una monstruosidad, en el Mar Caribe, en el Pacífico y una parte del Atlántico, para luego irse a su casa con la cola entre las piernas, porque sería absolutamente un despropósito conociendo la personalidad de Trump. El mundo se está claramente, como usted dice, reformulando. El siglo XXI tiene en este momento dos actores principales, que son Estados Unidos y China, y un actor secundario de mucha importancia por su poder nuclear, que es Rusia. Tiene una Europa envejecida, con gobiernos que han ido retrocediendo ante el impulso del terrorismo islámico. Hay una especie de negativa a ver el riesgo de la civilización. Y esto se nota mucho en países como España, Francia y Alemania. España, un país tan ligado a nosotros, Francia y Alemania, que fueron durante mucho tiempo los socios para la reconstrucción europea, están equivocados hace mucho tiempo y no comprenden, tampoco lo comprendieron cuando empezó el último ataque, el famoso ataque del 7 de octubre de Hamás sobre Israel. Israel es la última barrera ante el terrorismo porque lo que sigue es Europa. Y entonces se sigue discutiendo este tema estratégico como si fuera un tema ajeno. Y se habla con superficialidad de, por ejemplo, la teoría de los estados pegados o de los dos estados, sin recordar
que los vecinos de Israel no lo reconocen como Estado, es decir, lo que plantean es su desaparición. En consecuencia, lo primero que tiene que ponerse de acuerdo la envejecida Europa es comprender el riesgo que se corre, no permitir los ingresos de personas que terminan, como pasó en el famoso caso de Bataclan en París, atacando a los propios que lo reciben. Hoy, en estos días, en España se ha visto caso de, digamos, pesebres o árboles de Navidad atacados porque son símbolo de la cristiandad y los islámicos creen que nada debe existir sin lo que ellos creen. Yo creo que todas las religiones monoteístas tienen que convivir, pero para poder convivir, lo primero es reconocer que el otro existe, que el otro tiene su fe y que tiene derecho a vivir de acuerdo a ella. Entonces, este problema tan delicado marca mucho este cambio de alineamiento. Obviamente, la República Popular China tiene un interés primario en Asia. Obviamente Estados Unidos, lo ha dicho Trump, cuando arma el colorario Trump de lo que fue la teoría de América para los americanos, Estados Unidos está pensando en su continente. Hay toda una gran incógnita sobre África. Estados Unidos ha hecho acuerdos con África hace 2 semanas. Hay acuerdos de China, obviamente, en África. Hay una competencia sorda también entre China y Rusia por espacios que son colindantes. Es decir, el mundo del siglo XXI acabó con la teoría esa de, luego de la caída del muro de Berlín, de que iba a quedar un mundo sin superpotencias y una sola dominante. Ahora hay una disputa, esta disputa seguramente la van a tener que vivir mis hijos y mis nietos, yo ya no estaré, pero me preocupa mucho que quien esté negociando estas cosas parta de la base de entender que tenemos que defender nuestra civilización judeo-cristiana. La última, Rukauf, como siempre, y agradeciéndole, así además el que lo llama tiene un poco más de paciencia. Comenzamos hablando del antisemitismo y de lo que ocurrió en Sydney y ocurre en otros lugares, desgraciadamente, y usted vivió en la Argentina como protagonista de los 2 atentados, siendo parte del gobierno. Hay quienes dicen que la postura del gobierno de Javier Milei potencia el peligro de un nuevo atentado. Quiero su opinión al respecto. No, esto es no entender qué se piensa del lado del terrorismo. Nos quieren matar a todos. En consecuencia, lo que tenemos que estar es unidos, firmes, defender nuestras creencias, cuidarnos. Ustedes cuando pasaron recién el resumen de noticias, se escuchó con claridad la propuesta del gobierno del Estado de Israel de ser cuidadosos. Bueno, tenemos que ser cuidadosos, pero no tenemos por qué agachar la cabeza, por qué escondernos, no tienen por qué ustedes esconder el kipá ni yo la cruz. Y exigirle además a las autoridades de cada país asumir la responsabilidad, que creo que es un tema central, porque es en cada país justamente la fuerza de seguridad y los políticos los que tienen que darle la seguridad a los ciudadanos de cualquier expresión, no importa religión o creencia de ningún tipo. Como siempre, Carlos, y por un lado lo felicito que nos esté compitiendo con su canal de YouTube, pero por otro lado, bueno, de vez en cuando tenerlo también viene muy bien. Me encanta estar con ustedes, Miguel. Lo que pasa es que, bueno, ahí estaba sonando el otro teléfono de la gente que se queja y después me dicen, ahí estaba, no me atendió tarde. No puedo atender más de 7, 8 radios por día porque quedaría agotado, pero empecé contigo como había prometido. Un abrazo grande para todos. Está muy bien y siga así, por mucho tiempo. Un abrazo.